Hola muchachos, bienvenidos a la última clase del curso de desarrollo de una planta tipológica e iluminación interior 3D. Así es, hemos llegado a la última clase con mucho esfuerzo, mucha dedicatoria, mucha atención. Yo les agradezco bastante la atención que hemos tenido a lo largo de este curso y solamente nos falta un paso. Vamos a utilizar nuestros renders elements llevándolos a Adobe Photoshop para hacer el trabajo de postproducción de imágenes. Se van a dar cuenta de que no es tan complicado, es muy sencillo. Así que vamos a empezar a trabajar. Bien, primero que nada, abandonamos un poco el 3D y nos vamos a Adobe Photoshop. Vamos a abrir todas las imágenes en un solo archivo. Para esto vamos a ir a File, vamos a Scripts, seleccionamos esta opción de acá. Buscamos todos nuestros render elements, incluido la imagen diffuse. Le damos OK y luego OK nuevamente. Bien, obviamente hay una previa carga. Hay una previa carga que hace Photoshop para poder traer todas nuestras imágenes extraídas desde la carpeta. Pero con esta opción nosotros vamos a poder abrir todas las imágenes de un solo golpe. Bien, entonces tenemos la imagen diffuse, tenemos lighting, ambient occlusion, matte, reflection, refraction, self illumination, etc. Bien. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar nuestras imágenes de la siguiente forma. Voy a ocultar todas menos la que es diffuse. Diffuse va a ir, digamos, primero. Y después voy a generar una carpeta donde voy a colocar mis render elements. Ahí está. Ahora vamos a empezar con la primera imagen, que es el ambient occlusion. Yo voy a verlo y voy a darle multiply. Si se dan cuenta, con multiply yo lo que hago es rescatar las áreas que deberían estar sombreadas. Pero vamos a hacer la diferencia entre 0. Miren cómo se aclara. Esta es la imagen original. Y vamos a agregarle cierto porcentaje de opacidad para rescatar algunas áreas sombreadas. Como por ejemplo la de los platos. Tenemos algunas áreas demasiado sombreadas, como las líneas que tenemos por aquí arriba. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es aplicarle una máscara de capa aquí en Photoshop. Y vamos a borrar algunas áreas que no deseamos que se vean sombreadas, como por ejemplo acá arriba. Sí, vamos a utilizar un pincel con cierta opacidad para borrar de manera uniforme. Por ejemplo, por acá podemos borrar toda esta zona, no todo. En los platos, si queremos que se quede de esa forma. Por aquí, a ver, ligeramente. Solo algunas áreas que de repente no queremos sombrear tanto, ¿no? Entonces hacemos la diferencia sin Ambient Occlusion y con Ambient Occlusion Map. Listo. Vamos a utilizar Lighting aquí encima. Vamos a ver. Y vamos a darle un modo de capa al Lighting. Lighting, vamos a buscar un modo de capa que nos ayude a iluminar más nuestra escena. ¿Qué podría ser ahí? En Screen. Vamos a ponerla debajo del Ambient Occlusion. De esta forma. Para que la sombra se mantenga. Y vamos a agregarle cierta opacidad. A ver, por ejemplo, 14. 8. Podría ser. Ahí. Bien. Ahora vamos a agregar un ajuste de capas sobre el Lighting. Yo voy a agregar este ajuste de capas solamente sobre el Lighting. Y vamos a hacer un poco de contraste, ¿no? Vamos a elevar acá un poco estos puntos. Un poco de curvas para poder aclarar nuestra escena. Vamos a pasar a lo que son reflections. Vamos a colocarlo aquí debajo. Le damos clic. Y un modo de capa. Vamos a buscar un modo de capa para todo lo que es reflection. Ahí está. Noten los reflejos. Obviamente tenemos que graduar la opacidad, ¿no? Para que nuestros objetos sean un poco más reflectivos, quizá un 10%. Si se dan cuenta, la manipulación es apenas. Luego vendría refraction. Todo lo que son... Vamos a colocarlo por aquí. Aquí tenemos todo lo que es transparencia. Vamos a buscar también un modo de capa para nuestra transparencia. Vamos a apagar aquí el refraction y aquí lo encendemos. Es para darle un poquito más de intensidad por si por ahí se pierde con el otro material.
Un lighting color, vamos a bajarle la opacidad, ¿sí? Una máscara de capa para borrar la parte aquí del medio, definitivamente. Una vez que ya tenemos los renders elements, vamos a pasar a trabajar con los ajustes de capa. Por ejemplo, vamos a empezar a colocar niveles para poder rescatar al menos esta área de acá del comedor. Un poco de contraste ahí, ¿sí? Más o menos de esta forma. Ahora tenemos aquí nuestra máscara de capa, que la vamos a utilizar para poder limpiar esta zona que quizás está aclarando demasiado, que no es necesario que se aclare a comparación de lo que está al fondo, ¿no? Bien, utilizamos esto acá para que esto no se aclare tanto. Bien, recuerden que tenemos la máscara de capa para poderla usar de esta manera y rescatar zonas que quizá no deberían estar siendo afectadas. A ver, renders elements, aquí también le ponemos una máscara de capa y rescatamos un poco la pantalla. Vamos a seguir trabajando con otro ajuste de capa. Vamos a probar con exposición. Una ligera exposición podría ser. Ahí. Y trabajamos la máscara. Trabajamos la máscara en algunas zonas donde no debería afectar hasta cierto punto. Por ejemplo por acá. Ya depende, o el acabado depende de cada quien, ¿no? Ahora vamos a colocar tono y saturación. Vamos a bajarle un poco la saturación para que se vea un poco real, no tan... Ahí más o menos podría ser. Muy bien. Ahora vamos a agregarle curvas. Bien, curvas, vamos a darle una tonalidad. Aquí tenemos el panel de curvas. No tan claro porque ya estamos aclarando bastante la escena. Bien, vamos a utilizar un canal, por ejemplo, el green. Por ahí combinamos un poco los canales. Y ahora un pequeño último ajuste, un filtro de fotografía para darle un tono a toda la escena. Muy bien, entonces ya tenemos los renders elements aplicados, tenemos las capas de ajustes. Vamos a guardar todo esto en una carpeta. Capa de ajustes. Todo lo guardamos en una sola carpeta dentro de Photoshop. Control G es el comando para generar una carpeta nueva y vamos a ver la diferencia. Tenemos los renders elements y las capas de ajuste. Esta es la imagen original, render elements, y el trabajo con capa de ajuste. No necesariamente tenemos que tener este tipo de acabado. Ustedes tienen totalmente libertad para poder tener otro acabado distinto a lo que vendría a ser el ejemplo, pero más o menos la idea es que entiendan cómo utilizamos nuestros renders elements y cómo utilizamos nuestras capas de ajustes y sobre todo cómo utilizar las máscaras para poder quizá un área limpiarla y tenerla con un resultado distinto a otra, ¿no? Para finalizar, vamos a colocar la imagen de fondo. Aquí tenemos la imagen de fondo, es una imagen muy grande. Recuerden un pequeño dato que nosotros trabajamos con un formato para video, que podría funcionar para video, pero si se trata de impresión tenemos que trabajar con imágenes muy en alta. Aquí tenemos la imagen de fondo. Vamos a colocarla por acá y vamos a ponerla debajo de toda nuestra composición. Vamos a colocarla acá. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a utilizar un Optical Flares, por ejemplo, esta imagen que tenemos por acá, vamos a descargarla. ¿Sí? Vamos a utilizar esa imagen que acabamos de descargar. La llevamos aquí a nuestra composición y le vamos a dar un modo de capa Screen o Lighting, o mejor en Screen. Por acá.
y le damos cierta opacidad. Si es de su gusto, ¿no? Si desean utilizar este tipo de imágenes, lo colocamos más o menos aquí. Un pequeño halo de luz, le ponemos una máscara y vamos a borrar el resto de zonas que no deberían ir, ¿no? Si es que lo ven necesario, lo utilizan, o de lo contrario lo dejamos de esta forma. Bueno, muchachos, entonces no queda más que despedirme hasta otra oportunidad. No sin antes agradecerles la atención que han tenido a lo largo del curso. Espero haber aportado a resolver algunas dudas, quizá para hacer un repaso o quizá para que puedan aprender algo nuevo. Recuerden de que también para mostrarles un poco acerca de Mental Ray, que no es un motor de render complicado, es un tanto más sencillo dependiendo con qué tipo de motor nosotros empecemos a trabajar, ¿no? Puede ser V-Ray, Mental Ray, Corona, etc. Aquí están los resultados. Yo sinceramente espero los mejores trabajos de parte de ustedes y ya nos estamos viendo en otra oportunidad con otro tipo de curso y con otros temas. Muchas gracias nuevamente por su atención. Hasta pronto.